Listo, bien. Bueno, ¿todos ya habían estado? Supongo que sí. Listo, bien, perfecto. Igual ahí va a quedar la grabación para que la puedan revisar más adelante las personas también nuevas. Entonces, yo soy nueva. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Desde dónde estás conectada, Claudia? Cuéntanos, ¿desde qué ciudad, país te conectas? Bogotá, ok, súper. Bienvenida, Claudia. Bien, listo, listo, listo. Bueno, bienvenidos a todas las personas igual nuevas, los que recién se unen hace una semana, hace un mes, 15 días. Bienvenidos. Y bueno, el objetivo de este espacio es poderles compartir esta información y también que si tienen dudas, inquietudes, pues me las puedan dejar por acá. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a iniciar aquí con la explicación de la estrategia Core Satélite. Digamos que el objetivo principal de esta estrategia es para personas que no quieren asumir demasiado riesgo, ¿vale? Que no quieren asumir un riesgo alto en sus inversiones, pero igual quieren obtener una buena rentabilidad. ¿Listo? ¿Qué pasa? Por lo general esta estrategia la utilizan personas que no tienen demasiado conocimiento, no son tan expertos analizando empresas haciendo algo que se llama stock picking, ¿listo? Así como suena. Esto en inglés, bueno, en español significa, es un término que se utiliza y significa elegir acciones puntuales de manera individual, ¿listo? Cuando nosotros elegimos acciones de manera individual, es decir, voy a colocar un ejemplo, digamos que Jasmine tiene un portafolio de 15 empresas. Entonces, las 15 acciones de manera individual, ella las analizó, las estudió e invirtió en ellas, ¿vale? Entonces, hizo un análisis individual con cada empresa. ¿Listo? Para esto se requiere un nivel de conocimiento un poco más alto. Cuando empezamos a analizar, y pues es lo que yo les he venido compartiendo a ustedes y lo que tienen también en el programa con las clases ya pregrabadas en Thinkific, donde ahí iniciamos en bolsa desde cero, que es la bolsa de valores, que son acciones, tipos de acciones, los mercados, los 11 sectores bursátiles principales, cómo encontrar acciones, cómo analizarlas, cómo comprarlas, todo el proceso desde cero. Una vez ya ustedes miren toda esa información, lo coloquen en práctica, pues ya ustedes no van a ser personas con un nivel básico, sino con un nivel medio, ¿listo? Con el cual pues ya ustedes mismos pueden elegir acciones, analizarlas, saber cuáles son como los principales indicadores y cómo empezar a invertir en ellas. ¿Qué pasa? Esta estrategia es para una persona que no tiene todo ese conocimiento, pero ojo, no quiere decir que no sea igual de rentable que elegir acciones de manera individual. Y les voy a colocar un ejemplo. Ahorita, con todo lo que ha pasado, con lo que pasó con Trump, con la guerra, con todos los temas geopolíticos que han venido sucediendo, si usted hubiera aplicado esta estrategia a inicio de año o desde el año pasado, ahorita tendría un muy buen rendimiento y ya les voy a explicar por qué, de acuerdo pues a la distribución que tiene esta estrategia. ¿Listo? Entonces, es una estrategia sencilla, pero igual es una estrategia que a largo plazo es rentable. Ahora, para los que se preguntan, bueno, Luis, ¿y para usted qué es largo plazo? Largo plazo hablamos después de 7 años, 5 o 7 años en adelante. ¿Listo? Ahí es donde empezamos a ver resultados. Recuerden que yo en este caso no les enseño a ustedes a hacer trading. Yo no soy trader, yo no entro al mercado y hago operaciones en corto. Yo no soy trader, yo soy un inversionista a largo plazo, ¿vale? Yo creo un portafolio, empiezo a crear un portafolio de acciones, de ETFs, criptomonedas, bueno, y otro tipo de activos, pero los mantengo a largo plazo, a años, que ahí es donde veo los resultados interesantes, ¿listo? Y es lo que yo les comparto. Esta estrategia nos arroja excelentes resultados igualmente a largo plazo. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Van a ver algunas diapositivas con bastante texto, pero igual no se preocupen, igual yo les voy a ir explicando en qué consiste. ¿Listo? Préstenme simplemente atención a mí, no se queden leyendo, sino préstenme atención a lo que les voy a ir indicando.
La estrategia de inversión con satélite es una forma de diversificar tus inversiones combinando dos tipos de activos. Entonces, aquí básicamente en esencia vamos a combinar dos tipos de activos. ¿Listo? Dos tipos de activos. El primero que es el núcleo o el core, ¿vale? Esta es la parte central y más estable de tu portafolio. Entonces, esta es como la base y la que le va a dar estabilidad a la estrategia. ¿Listo? La que va a proteger capital. Por lo general, aquí se pueden utilizar ETFs diversificados y su objetivo es crecer a largo plazo con bajo riesgo y bajo costo. Ahorita les muestro cómo es que se mira cuánto cobra, cuánto cuesta, cuál es el costo administrativo de un ETF. ¿Listo? Recuerden, para los que no saben, un ETF básicamente es un fondo indexado, es como un fondo de inversión. Vamos a suponer que Cielo tiene un fondo de inversión, ella administra capital y yo puedo invertir dinero con ella. Entonces, yo puedo invertir desde, no sé, voy a poner un ejemplo, desde $500 en adelante lo que yo quiera invertir y ella lo que hace es distribuir ese capital de todos los inversionistas en diferentes tipos de activos. Y al final, pues yo voy a obtener un beneficio, pero ella me va a cobrar un costo administrativo, pues porque ella es la encargada de gestionar todo el capital. Yo como inversionista no tengo que hacer nada. Un ETF, esa es la tarea, es como un fondo de inversión. Es como, por ejemplo, aquí en Colombia, si usted va a Bancolombia, a la vivienda, a algún banco y quiere invertir en un fondo de inversión del banco, coloca el dinero, usted no tiene que hacer absolutamente nada y el banco es el encargado eh, de distribuir ese capital de todos los inversionistas en diferentes activos y buscar un rendimiento, una utilidad por esa gestión. Y por ese trabajo, pues el banco me va a cobrar a mí. En el caso de los ETFs también cobran. ¿Cuánto cobran? Pueden cobrar un 0,03%, un 0,05%, un 0,07%, un 0,09% al año. ¿Listo? Entonces, en este caso, el primer activo y el principal, que es el núcleo, el core, por lo general se utilizan ETFs, ¿vale? Y su objetivo es crecer a largo plazo con bajo riesgo y bajo costo. Un ejemplo pueden ser ETFs que sigan al S&P 500. Recuerden que el S&P 500 es un índice que replica el comportamiento de las 500 empresas más grandes a nivel global. ¿Listo? Ahora, no quiere decir que solamente ese ETF principal es perdón, solamente vamos a elegir ETFs que sigan al S&P 500, porque incluso ahorita, digamos que en la presentación que les voy a explicar, que la creé ayer y hoy, no, no la coloqué con un ETF que le replique el S&P 500 para que vean otras opciones, ¿vale? Pero si se quisiera, pues, ese puede ser un núcleo. El activo principal puede ser un ETF que replique el índice del S&P 500 y pues hay varios que repliquen el índice del S&P 500. El otro activo, el segundo activo, son los satélites que van alrededor, que son los otros activos en los que vamos a colocar también capital. Aquí en este caso vamos a buscar inversiones más pequeñas, específicas y con mayor potencial de crecimiento. Y se usan para buscar mayor rendimiento y aprovechar oportunidades del mercado. ¿Listo? Algunos ejemplos pueden ser acciones de tecnología, acciones de crecimiento, criptomonedas, algunos ETFs temáticos como inteligencia artificial. Incluso aquí también podemos diversificar en el sector inmobiliario, renta variable. ¿Listo? O sea, esta estrategia no solamente es para aplicar, o sea, no solamente se aplica en bolsa, sino ahí también van otros tipos de inversiones como tal. ¿Listo? ¿Por qué usar esta estrategia? Primero, combina estabilidad y crecimiento. ¿Por qué? Porque la idea es buscar colocar por lo menos un 70 u 80% en el núcleo o en el core, que en este caso es en un ETF que replique el índice del S&P 500 o otros ETFs de bajo riesgo, que ya ahorita les voy a dar unos ejemplos. ¿Listo? El 70% mínimo, mínimo. O sea, es decir, si usted tiene $1,000 para invertir, $700 los va a colocar en ese ETF. ¿Listo? Entonces, combina estabilidad de esa manera y también combina crecimiento. ¿Por qué crecimiento? Porque el otro 30% o el otro 20% o el otro 10% que son los satélites, usted los va a colocar en acciones de empresas de crecimiento preferiblemente, o sea, va a utilizar ahí un riesgo más alto. ¿Para qué? Para buscar ganarle al final
al rendimiento promedio del S&P 500, ¿listo? Que en los últimos 10 años ha arrojado un promedio de un 10%. Entonces la idea es buscar un 13, un 15, un 17, un 20%, apoyándose de la estrategia de inversión que usted utilice con los satélites. Reduce el riesgo de apostar todo en una sola tendencia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos a suponer que a Carlos le gusta el riesgo alto. Y Carlos tiene algo de conocimiento, pero tampoco es tan experto y tiene inversiones en empresas de tecnología. Entonces tiene inversiones en Facebook, en Amazon, en Tesla, en Palantir, en Nvidia, empresas tecnológicas de alto riesgo. Entonces, claro, así como le puede ir muy bien al final del año, también se puede descalabrar o puede que los rendimientos no hayan sido los mejores, de acuerdo a la situación económica mundial que esté pasando en ese momento. ¿Listo? Pero si Carlos aplica esta estrategia, igual puede invertir en empresas de alto riesgo, pero el 80% o el 70% o el 90% lo va a colocar en un activo que sí le va a proteger el capital, que en este caso es el ETF. ¿Listo? Y también permite personalizar el portafolio según tus intereses y tolerancia al riesgo, lo que les explicaba ahorita hace un momento. Entonces, distribución, ejemplo, core satélite. Esta es una distribución moderada, ¿listo? ¿Qué quiere decir moderada? Pues que aquí podemos utilizar un 80% en el núcleo, en el principal, ¿vale? Bueno, aquí puse como ejemplo el S&P 500 simplemente pues como para la imagen, pero realmente aquí puse otras opciones que ya se las voy a explicar, ¿listo? Ahora, una estrategia core satélite de riesgo más bajo, aquí iría un 90%, ¿listo? Para este ejemplo que yo les hice el día de hoy, aquí vamos a utilizar un 80%, ¿vale? Un 80% en el medio. Ese riesgo moderado. Si nos fuéramos a un riesgo más bajo todavía, acaba un 90%, caería un 90%. Y si queremos un riesgo más alto, acá iría un 70%. Entonces, entre menos porcentaje le coloquemos al núcleo, al activo principal menos volátil, entre menos porcentaje le coloquemos, pues más riesgo vamos a asumir. Pero por ende, si elegimos muy bien los satélites, la rentabilidad puede ser más alta. ¿Estoy siendo claro o no? Explíquenme en el chat. Bien, Carlos, explíquenme, escríbanme en el chat las personas que no tienen la cámara prendida, si estoy siendo claro, si están confundidos, para antes de seguir avanzando, pues que estemos todos en el mismo canal. ¿Listo? Bien. Entonces, entre menos porcentaje yo utilice en la mitad, en el núcleo, pues más riesgo voy a asumir. ¿Vale? Perfecto. Entonces, aquí les hice un ejemplo que va de la siguiente manera. Que va de la siguiente manera. En el núcleo, en el core, en la mitad, en el activo principal, vamos a utilizar un 80%, o sea, una estrategia moderada, riesgo medio. Y aquí podemos utilizar, en este caso, para este ejemplo, ojo, esto es simplemente es un ejemplo, ¿vale? Tres ETFs, que son el ETFs de acciones globales, ETFs de bonos de calidad y ETFs de dividendos, ¿vale? ¿Qué significan ETFs de acciones globales, Luis? Pues ETFs que repliquen acciones en general. Hay varios y ahorita les voy a dar algunos ejemplos. ETFs de bonos de calidad. Recuerden que hay bonos de tesoro, bonos corporativos. Entonces, bonos de tesoro, ¿qué son los bonos de tesoro? Pues los bonos que emiten los gobiernos, los países de su economía. Por ejemplo, Colombia tiene bonos de tesoro, Estados Unidos tiene bonos de tesoro, ¿listo? Que generan rentabilidad de 1, 2, 3% al año y ahí el riesgo es muy mínimo, ¿listo? Y bonos corporativos también. Y ETFs de dividendos. ¿Qué son los ETFs de dividendos? Pues ETFs que invierten en empresas que pagan dividendos, ¿listo? Diversifican en empresas que pagan dividendos. Entonces ahí podríamos, ese 80% lo podríamos distribuir en estos tres ETFs. Esto es simplemente un ejemplo. Y el 20% restante nos podríamos ir con núcleos, con otros activos que lo acompañen. Para este ejemplo utilicé 6 activos diferentes, pero ojo, acá si usted quisiera colocar solamente 4, también está perfecto.
Si quiere colocar 7, también está perfecto. Pero pues tampoco lo vaya a colocar tan sobrediversificado porque ya no tendría mucho sentido la estrategia. ¿Listo? Bien. Acá en este ejemplo, ese 20% lo podemos utilizar. Satélite uno podrían ser acciones individuales de crecimiento, al igual que el satélite 2, 3 y 4. ¿Listo? Cuatro activos podrían ir para acciones de crecimiento. ¿Listo? Acciones de crecimiento. El satélite 5 podríamos colocar algunas criptomonedas, preferiblemente blue chips. Si usted de pronto no entiende a qué me refiero con blue chips, si no entiende a qué me refiero con acciones de crecimiento, de pronto Claudia o las personas que recién inician o personas antiguas, importante que miren el programa donde están toda la parte de bolsa, lo que les dije al inicio, y ahí explico yo todo esto, porque si me quedo también a explicarles aquí en detalle, pues no, nos vamos a demorar bastante, ¿vale? Entonces las personas nuevas y antiguas que no lo han visto, simplemente todos tienen acceso a ese programa, se los tuvo que haber enviado la persona que les dio la información, ¿listo? O en este caso Viviana, Juliana o Giselle. ¿Listo? Entonces simplemente revisen, ingresen y se miran esa información y ahí van a entender pues qué es una acción de crecimiento, los tipos de acciones, bueno, todo esto. Entonces ahí pueden elegir en el satélite 5, en el activo número 5, criptomonedas, preferiblemente blue chips. Y en el satélite 6 puede elegir, por ejemplo, oro. ¿Listo? Oro o plata, ¿vale? Bien. Sí, los ETFs de dividendos, sí, correcto, pagan dividendos. Voy a darles ahora unos ejemplos, ¿listo? De cómo sería esta distribución. Entonces, en el núcleo, en el core, que vamos a utilizar el 80%, ¿vale? Vamos a colocar un ejemplo aquí con un portafolio de $1,000, ¿listo? Para alguien que tenga $1,000. Está este ejemplo. Entonces, listo. Entonces, vamos a poner a alguien que tenga aquí $1,000 y diga, listo, yo voy a utilizar esta estrategia. ¿Listo? ¿Cómo sería? En el núcleo vamos a colocar $800 y podría ser de la siguiente manera. ETF de acciones globales, ETF de bonos de calidad y ETF de dividendos. En acciones globales puede ir el 40%, en bonos de calidad el 20% y en ETFs de dividendo el 20%. Ahí tenemos el 80%. Y como son $1,000, sería aquí $400, 200 y 200 para $800. En ETFs de acciones globales podría, este es un ejemplo, el BT, que es el Vanguard Total World Stocks, que son, aquí se reúnen más de 9,000 empresas, ¿listo? En general, ¿vale? El BND, que es el Vanguard Total Bond Market, este ETF, ¿listo? De bonos de calidad, el 20%, o sea, $200 en este ETF. Y en ETFs de dividendos puede ser el BYM, que es el Vanguard High Dividend Yield, que se enfoca en invertir, o sea, este ETF se enfoca en invertir en empresas que paguen altos dividendos. ¿Listo? Empresas que pagan muy buenos dividendos. Recordemos que hay diferentes empresas que pagan dividendos, pero algunas pagan un porcentaje mucho más bajo que otras, ¿vale? Algunas lo pagan, o por lo general la mayoría pagan dividendos trimestrales, pero hay algunas que pagan, por ejemplo, dividendos mensuales, cada 30 días. Por lo general las que los pagan mensuales son ETFs, son empresas que invierten en el sector inmobiliario, ¿listo? Por tema de la renta, que les queda más fácil, pues sacar utilidad de manera mensual. ¿Listo? Bien, y de estos $1,000, el otro 20% vamos a colocarlo en los satélites, en los activos que van a acompañar el núcleo. Acá vamos a utilizar un 20%, que sería en este caso $200. Para el satélite uno, que son acciones de crecimiento, aquí hasta el número 4 podemos utilizar como ejemplo Nvidia, Tesla, Shopify y Palantir. ¿Listo? Criptomonedas Blue Chips, que es el satélite 5, podría ser BTC, Bitcoin y Ethereum, ETH, ¿vale? Y oro, pues el oro.
aquí en este caso, para el oro, pueden utilizar algún ETF que siga el índice del oro, ¿listo? El que ustedes quieran, ¿vale? Entonces, ese 20% que son $200 lo vamos a repartir de a un 3,33%, que para el ejemplo de un portafolio de $1,000 equivale a $33. $33,3, ¿listo? $33 para Nvidia, $33 para Tesla, $33 para Shopify, $33 para Palantir, 33 para Bitcoin y Ethereum. Si acá elegimos 2, pues entonces en este caso 33 dividido en 2, ¿vale? Y $33 en un ETF que replique el índice del oro, ¿listo? Y ahí ya tenemos en este caso 6 activos que ocupan el 20%, $200 para completar los $1,000 que están acá, ¿listo? Esto es un ejemplo. Ahora, esto se puede modificar en cualquier momento y dependiendo del riesgo. Por ejemplo, Emiliano, por ejemplo, puede decir, no, este es un riesgo medio. Emiliano puede decir, no, yo quiero un riesgo más alto. Entonces, ahí puede utilizar ETFs que ocupen un riesgo más alto que estos que están acá y acciones un poco más volátiles que estas que están acá. Y, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, pues no criptomonedas tan estables como Bitcoin y Ethereum, sino que pueden utilizar, no sé, Chainlink y Solana, digamos, que son igual estables, pero son más volátiles. Son de un riesgo un poco más alto que Bitcoin y que Ethereum. Y oro, pues como es más estable, puede utilizar otro commodity, plata o el otro commodity que quiera para poder modificar este último sexto satélite. Ahora, si por ejemplo Wilder quiere utilizar una estrategia de riesgo más bajo, pues lo mismo, busca, ya no en este caso, ya no diversificaría en estos tres ETFs, sino en uno solo que siga el índice del S&P 500, donde el riesgo va a ser muchísimo más bajo. Entonces ahí elige cualquier ETF que siga el índice del S&P 500, solo uno, ¿listo? Y acá ya puede utilizar, en este caso, acciones mucho más estables. Entonces puede utilizar acciones como Coca-Cola, ya dependiendo pues del sector en el cual quiera diversificar. Pero igual, ¿cuál es la idea? La idea es que este 20%, bueno, como estamos hablando en este último ejemplo de Wilder, que es un riesgo bajo, la idea es que aquí utilice un 90% y un 10%, ¿cierto? Entonces, si colocamos el mismo ejemplo de ahorita, aquí de $1,000, aquí irían $100 y aquí irían $900, ¿listo? Y estos $100 ya los podría colocar. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que como el 90% Wilder lo va a colocar en un ETF que siga el S&P 500, ¿listo? Pues el otro 10% la idea es que se lo juegue a un riesgo más alto, porque si no, no está haciendo nada. O sea, si él acá ese 10%, que son $100, lo coloca en empresas conservadoras, pues no está haciendo nada. O sea, ahí no está aplicando la estrategia. Porque, ¿cuál es el objetivo de esta estrategia? Pues que ese porcentaje que va en los núcleos sea más alto, el riesgo sea más alto. ¿Listo? Y que vaya ahí aplicando su conocimiento en esa parte, porque en el S&P 500, pues Wilder no tiene que prácticamente hacer nada, o sea, no tiene que hacer ningún análisis, sino simplemente compra un ETF que siga el índice del S&P 500 y pare de contar. Pero en las acciones que él va a elegir, ahí sí va a aplicar su conocimiento. ¿Y qué pasa? Si después de unos meses él ve que está teniendo buenos resultados, miren cómo se va modificando la estrategia. Entonces, si él dice, oiga, de acuerdo al análisis que yo hice hace unos meses, me está yendo bien, estoy teniendo buenos resultados, voy a aumentar el riesgo. Entonces, ahí hace un balance, ahí hace un balance de su portafolio. Entonces, ya no pasa de un 90-10, sino de un 80-20. Entonces, ahí lo que hace es retirar o vender un 10% de lo que tenía acá y lo va a pasar acá. ¿Listo? Y va aumentando el riesgo. ¿Pero por qué va aumentando el riesgo? Porque también va adquiriendo más conocimiento, más experiencia y se está dando cuenta que es una persona que ya sabe en este caso cómo elegir pues acciones de manera individual. Y ya después de unos meses o años, si Wilder dice, oiga, me está yendo muy bien,
lo mismo, aumenta más el riesgo y acá vuelve y vende otros 10%, se queda con un 70 y acá deja un 30, 70-30. Ya si utiliza acá un 60-40, ahí ya, pues ya digamos que ya, ahí se sale, digamos que la estrategia, la idea es llevarla máximo a un 70%. Perdón, como mínimo un 70% en el núcleo. Si ya es menos, pues ya no tiene mucho sentido, porque ahí, ya se está, ahí sí ya se está saliendo de la estrategia y se está yendo ya a un riesgo más alto. ¿Listo? Hay un desbalance. Pero en esencia, en eso consiste la estrategia. Esto lo hacemos con el broker que tenemos actualmente, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, en XTB se puede manejar sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son los beneficios principales de esta estrategia? El core o el núcleo o el activo principal donde va a estar el 70, 80 o el 90% de acuerdo a riesgo bajo, medio o alto que usted quiera asumir, te va a dar, te va a dar una base estable, diversificada y resistente a la volatilidad. ¿Listo? Ahí vamos a proteger el capital con el S&P 500 o ETFs pues que no sean tan volátiles. Y los satélites te permitirán capturar oportunidades de crecimiento más rápido y agresivo. Aquí ustedes, por ejemplo, se pueden apoyar, para las personas ya antiguas, se pueden apoyar del escáner para encontrar también satélites. Empresas, por ejemplo, Taiwan Semiconductor, que fue una de las que encontramos con el escáner, esa puede ser un satélite, puede ser una empresa que coloquemos de satélite. Y si se dieron cuenta en el grupo de WhatsApp que les mostré, hace que 3 meses que la encontramos, ya esa empresa ya nos ha arrojado más de un 45% de rentabilidad. Los que en ese momento invirtieron en ella, o sea, ya casi que van a un 50% de utilidad en 3 meses. Entonces, pueden apoyarse del escáner que yo les he enseñado a configurar para encontrar empresas que pueden ir aquí en el satélite. ¿Listo? Puedes ajustar porcentajes según tu perfil de riesgo más conservador o más agresivo. Esto fue lo que les acabo de explicar. ¿Vale? En esencia, en eso consiste la estrategia Core Satélite. Ahora, digamos que como para saber en este caso qué ETFs se podrían utilizar para esta estrategia, porque ojo, no todos los ETFs aplican para esta estrategia. Es decir, si usted, y aquí va el primero, si usted elige un ETF que replique el comportamiento de empresas de tecnología, ahí no le sirve. ¿Por qué? Pues porque ahí el riesgo de ese ETF es alto. La idea de los ETFs que usted va a utilizar para el núcleo, para el capital, es que sea un ETF conservador, que no sea un ETF tan volátil porque pues allá no tendría sentido la estrategia, ¿vale? Y en esta página, iShares.com, espérenme, la copio y se las envío por acá. Las voy a enviar por el grupo también. Regálenme un segundo, ya se las envío por el grupo. Listo.
Listo, ahí se los envié por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Bien, listo. Entonces, listo. Esta es la página, ¿vale? iShares.com. Eh, Juan Carlos dice, buenas noches. Listo. Satélite de criptomonedas se puede en XTB. No, digamos que las criptomonedas yo sí no les recomiendo. A ver, la parte de criptomonedas, como siempre les he dicho, yo les recomiendo que la compren en un exchange. ¿Listo? Puede ser Bybit, puede ser Binance, el que ustedes prefieran, ¿vale? Y lo lleven a una billetera descentralizada, como otros wallet, como Exodus, como SafePal, la que ustedes prefieran, ¿vale? Listo. Entonces, bien, acá en esta página, ustedes pueden, acá van a la parte que dice acá Product Range y eligen la primera opción que dice Core, ¿vale? Y ahí les va a aparecer los ETFs que se pueden, eh, que se pueden utilizar para los satélites, ¿vale? Entonces aquí están, del S&P 500, ¿listo? De los bonos que les decía, mercados emergentes, empresas small cap, pequeñas, bond market, este que les decía ahorita, ¿listo? De bonos, de dividendos, miren, acá está. Entonces simplemente ustedes entran a la página de iShares.com, ¿listo? Y ahí y colocan aquí en la parte de arriba, Core, en la parte derecha, ¿listo? Y ahí les van a aparecer los ETFs que en este caso se pueden utilizar para esta estrategia. Ahora, ¿qué es lo que tienen que también tener presente? Pues el expense ratio que está acá, que es el costo administrativo del ETF. ¿Cuánto les cobra el ETF? ¿Listo? El expense ratio. En este caso, el primero que es del S&P 500 cobra el 0.03% efectivo anual, ¿vale? Ese costo es anual. Pero ojo, igual para que lo sepan, el ETF, perdón, el costo administrativo de un ETF no se cobra al año, ¿listo? Sino se cobra diario y se lo van ¿cómo funciona el costo de un ETF? Si se dan cuenta, hay unos que cobran el 0,07, 0,05, 0,09, ¿vale? 0,19, miren, este 0,20, 0,06, 0,07, listo. ¿Y cómo funciona? En este caso, ese es el costo que si se dan cuenta es mucho más bajo de lo que cobraría, por ejemplo, un fondo de inversión con un banco. Si ustedes invierten el dinero con un banco para que ellos mismos también administren el capital, el banco no les va a cobrar un 0,03 al año, un 0,07. O sea, cobra muchísimo más un banco.
0.9, ¿sí? O sea, casi un 1%, que es muchísimo más del porcentaje que cobra un ETF. Y el rendimiento al final puede ser el mismo. ¿Listo? O incluso hay algunos ETFs que al año pueden estar terminando de generar un 20, 25, un 17% de rentabilidad. Hay algunos ETFs que pueden dar muy buena rentabilidad. Y ojo, llevan años generando esas rentabilidades. ¿Listo? Pero ¿cómo funciona el costo de un ETF? Me estoy saliendo un poco del tema, pero para que lo sepan igual. El costo de un ETF es diario. O sea, ahí lo que hacen es tomar 0.03, dividirlo en 365 días del año, ¿listo? Y al día ese porcentaje que da lo van debitando de la utilidad de lo que se esté generando del ETF, ¿listo? Entonces, ese costo administrativo se debita diario, ¿vale? O sea, este porcentaje es anual, pero se debita cada día, ¿vale? Para que lo tengan presente. Y aquí en esta página, pues ya simplemente pueden encontrar pues esos ETFs, ¿vale? Para que lo tengan presente, para saber en este caso qué ETFs pueden utilizar para esta estrategia, pues simplemente van a iShares.com y listo. Ahí está, ahí colocan Core aquí y listo. Ahí ya les salen todos los ETFs que se pueden utilizar pues para esta estrategia. Y básicamente en eso consiste la estrategia Satellite Core. Ya les envié el material y listo. Simplemente, si se dan cuenta, es una estrategia sencilla, simple, pero que tiene bastante sentido. O sea, si ustedes la analizan, tiene bastante sentido y aparte es una estrategia que puede dar tranquilidad. ¿Por qué? Porque el 70, 80 90% del dinero que usted tiene disponible para invertir, pues no lo tiene por ahí como apostando a ver si le va bien, sino está en un índice que lleva décadas generando un promedio de un 10% al año. Entonces, pues el grosso del capital que usted tiene, pues no lo tiene en un activo muy volátil, sino en un activo donde pues el capital está seguro. ¿Listo? Y el otro 20, 10 o 30% de acuerdo al nivel de riesgo de la estrategia que usted quiera utilizar, pues la idea es que ahí sí utilice un riesgo más alto y empiece a colocar en práctica sus habilidades como inversionista. ¿Listo? Ya, básicamente eso era lo que les quería compartir con esta estrategia. Eh, digamos que para que puedan hacer una buena distribución, los que quieran utilizarla, la idea es que por lo menos se utilice un capital. Voy a poner un ejemplo de $1,000 hacia adelante, porque digamos que ya colocar, no sé, alguien que la quiera utilizar, pero con $200, $300, pues ya no tiene mucho sentido. Es muy poco capital para poderlo utilizar. La idea es que la utilicen de $1,000 en adelante. ¿Para qué? Pues para que puedan distribuir bien el capital. ¿Listo? Como siempre les he dicho, cada uno tiene un nivel de riesgo, cada uno de ustedes tiene un horizonte de inversión diferente, no todos tienen el mismo horizonte de inversión y el nivel de riesgo de cada uno de ustedes depende de diferentes factores, de la edad, del capital disponible que tienen para invertir, de su flujo de caja, de su estado financiero, ¿vale? Entonces, pues no todos tienen, y obviamente esto también va asociado a la personalidad de cada persona, porque de acuerdo a la personalidad y a lo otro que les acabo de decir, pues también va el nivel de riesgo de cada uno de ustedes. Y de acuerdo, pues en este caso, a su situación económica en general. Entonces, no todos, por eso mucha información o gran parte de la información que yo les comparto no la puedo generalizar, porque aquí hay personas que pueden tener un flujo de caja mensual de $1,000, de $2,000, de $300, de $50, de $100, de $10,000. Entonces, cada uno de ustedes es una realidad financiera totalmente diferente. Pero lo importante es para aplicar esta estrategia, por lo menos de $1,000 en adelante, para que tenga algo de sentido por la cantidad de activos que usted va a colocar. ¿Listo? Y que el grueso del dinero, que es un 70, 80, 90, pues va en un activo que es de riesgo bajo y pues colocar $100, o sea, colocar $100 en el S&P 500 no tiene mucho sentido. O sea, la verdad, más bien, no, o sea, es que, sí, o sea, colocar $100 o $50 en el S&P 500, pues digamos que
$100 por el 10% son $10 al año. Un almuerzo. O sea, eso no tiene mucho sentido, ¿sí? Por eso, por lo menos para que valga la pena la distribución, por lo menos un capital de $1.000. Si usted la quiere aplicar, pero en este momento no tiene los $1.000, pues simplemente apalánquese de activos un poco más volátiles, de un riesgo un poco más alto, rentabilice ese capital y ya cuando tenga un capital ya por lo menos de 1.000, pues ya la puede utilizar. Ahora, una persona que tiene 2.000, 3.000, 5.000, $10.000, pues es una estrategia que tiene mucho más sentido porque ya es un capital más interesante que pues al año pues ya le va a dar mejores rendimientos. Y aparte, si a esta estrategia le aplica el dollar cost average, la estrategia que yo les explico en las sesiones ya pregrabadas, que ustedes pueden estudiar en cualquier momento, haciendo inyecciones de capital, pues de aquí a 3 5 años los resultados van a ser bien interesantes. ¿Listo? Bien, muchísimas gracias por haberse conectado la noche de hoy. Nos vemos ya en un momento para la siguiente sesión enfocado a la parte de copy trading. Miren, terminamos apenas a las 8 en punto. ¿Listo? Ya nos vemos por el otro grupo de WhatsApp para la parte de copy trading. Que pasen una feliz noche. ¿Qué está diciendo? ¿Deseo tomar un ETF? ¿Debo primero estudiar o hacer un análisis o cómo está en el mercado? Sí, claro, pues es que cielo, digamos que si ya quieres elegir un ETF para aplicar esa estrategia, depende, en este caso, lo que les decía, el riesgo que quieras asumir. Entonces, bueno, Luis, ¿y cómo sé qué riesgo yo debería asumir? Pues un criterio importante para saber qué nivel de riesgo tú tienes es el nivel de conocimiento que tienes. Si ya eres una persona que sabes, eh, entiendes cómo funcionan algunos indicadores principales para analizar empresas, es decir, que si yo te pregunto ahorita, cielo, ¿para qué se usa el indicador beta? ¿O para qué se utiliza el indicador PER, el P ratio, o o el forward P ratio? Eh, ¿Cómo mirar la deuda de una empresa? Si esas tres respuestas no las tienes en este momento, entonces no manejes un nivel de riesgo alto. Pero si tú entiendes esos indicadores, has estudiado algunas empresas, sabes o has mirado, por ejemplo, yahoofinance.com, CNBC, full.com, que son plataformas que yo les enseño a utilizar. Si tú te has tomado la tarea de mirar eso y entiendes lo que te estoy diciendo, o sea, si lo que yo te acabo de decir no es tan chino para ti, sino me entiendes lo que te estoy diciendo, que es el P ratio, el beta, esos indicadores, puedes utilizar un nivel de riesgo más alto. ¿Vale? Pero si tu conocimiento no es tan avanzado, es mejor que no te vayas a un nivel de riesgo tan alto, porque corre riesgo, porque empiezas en vez de analizar y tomar opciones de inversión con criterios válidos, lo que haces es adivinar, ¿vale? Y ahí es donde no tiene sentido, porque ahí es donde te vuelves ahí es donde está la línea y la diferencia entre un apostador y un inversionista. El apostador es el que simplemente se deja llevar de su intuición. O porque Luis subió un video en Instagram, yo le creo a Luis, invierto y ni siquiera me tomo la molestia de analizar. Eso es un apostador. Una persona que simplemente por pereza o por falta de tiempo, bueno, la razón que sea, o por falta de conocimiento, no se toma la molestia de analizar las inversiones, sino simplemente las toma por confianza o por descarte. Ahí hay un nivel de riesgo más alto, ¿vale? Porque no estás siendo un inversionista, sino un apostador. Pero cuando ya tú entiendes qué es el P ratio, forward P ratio, cómo mirar la deuda de la empresa, ya sabes cómo utilizar, ya por lo menos adquiriste la licencia con investing.com, y sabes cómo mirar el fair value o el precio justo de la acción, que todo eso se los he explicado. Cómo mirar ahí que dice cómo está la salud financiera de la empresa, si está subvalorada, si está sobrevalorada la empresa, el precio de la acción en ese momento. Si entiendes todos esos indicadores que son básicos, pues tú puedes ya utilizar un riesgo un poco más alto porque ya entiendes lo que estás haciendo, ¿vale? Ahora, si en este caso quieres un riesgo más alto, pues puedes utilizar o sea, el ejemplo que yo les di de esta distribución es un riesgo medio, ¿listo? Estos ETFs que están acá los puedes tomar como ejemplo
si tu riesgo es medio, ¿vale? Si quieres utilizar un riesgo más alto, pues utilizas otros ETFs. Ahora, ¿cuáles ETFs elegir? Pues para eso les di al final la página. Ahí ya tú entras acá y miras estos ETFs y miras en, pues ahí ya es, ya tú tienes que entrar en la tarea de entrar a mirar cuáles, o sea, en qué se enfocan estos ETFs, ¿listo? Y que tienen un riesgo un poco más alto, ¿listo? Y ya simplemente pues ya tú empiezas como a analizar, a mirar qué ETFs tomar de acuerdo al nivel de riesgo que tú quieras asumir. Si quieres utilizar un riesgo bajo, pues te vas por uno que vaya por el S&P 500, el primero puede ser, o cualquiera, hay varios que replican el S&P 500 y listo. Y ya las otras activos pues son acciones que tú quieras elegir de acuerdo al riesgo que tú quieras asumir, ¿vale? Por ejemplo, están altos históricos. El SPY, exacto, que ese sigue el S&P 500, ese es un ejemplo. Ya es simplemente el que tú quieras elegir de acuerdo al riesgo que tú quieras asumir. ¿Listo? Y obviamente también tener en cuenta el expense ratio, eh, que es el costo de lo que te van a cobrar a ti por el ETF. En montos bajos, claro, no vemos mucho la diferencia, porque decimos, ah, no, eso es un 0,07%, no pasa nada. Pero ya en varios años, cuando ya tengas un buen portafolio, un capital interesante, ahí es donde va a pesar, va a tener peso cuánto te cobra esos ETFs. Por eso, pues desde el inicio mirar pues uno que te convenga. ¿Listo? Igual, de por sí la mayoría son o sea, costos bajos. O sea, un ETF, por lo general los costos son bajos, pero igual pues tenerlo presente. ¿Listo? Bien, vamos a dejar hasta ahí entonces y ya nos vemos en un momento en la siguiente sesión para la parte de copy trading. Que pasen una feliz noche. Chao.